Hola, buenas tardes. Bueno, ahora nos vamos a dedicar a otra enfermedad producida por nematodes. En este caso nos vamos a abocar a estudiar tricocefalosis. La tricocefalosis o trichuriosis es una infección parasitaria de importancia en salud pública causada por un helminto del género Trichuris. Eh, la infección se produce por ingestión de huevos procedentes del suelo contaminado, por lo tanto hablamos de geolmintiosis. Esta geolmintiosis afecta al hombre, presenta una amplia distribución geográfica, aunque predomina fundamentalmente en las zonas cálidas y húmedas de los países tropicales. El agente etiológico se localiza en el colon, en donde causa una patología de intensidad variable y de acuerdo al número de parásitos y a las condiciones del hospedador, podemos estar en cuadros leves o en cuadros con gran severidad. Respecto a la clasificación taxonómica, el género Trichuris pertenece al filum Nematoda, a la familia Trichuridae, y se presentan tres especies: Trichuris trichura, Trichuris vulpis, Trichuris suis. Trichuris trichura es el que tiene mayor asociación con infecciones humanas, es el agente etiológico entonces de la tricuriosis. Como dijimos entonces, Trichuris trichura es un nematode dioico, esto es, tiene sexos separados y se caracteriza por tener la parte anterior larga y fina y la posterior más gruesa y más corta, semejando a un látigo, por eso se lo conoce también con el nombre de gusano látigo. El macho de Trichuris mide entre 30 a 45 milímetros, la hembra es un poco mayor, puede llegar hasta los 55 milímetros. Recuerden que esta es una característica común. En general, las hembras de estos parásitos miden más que los machos. El color es blanco rosado y a veces puede llegar a ser rojizo. Y en el extremo anterior se encuentra la boca, un delicado esófago glandular, similar a lo que ocurría con Trichinella, y posee un estilete característico, una boca con lanceta, que está asociada luego, vamos a ver, al daño que produce la infección por estos nematodes. En la porción posterior del macho, que generalmente es enrollada, también como lo vemos en la fotografía superior, se hallan los órganos genitales que van a desembocar en la cloaca. Como dijimos, son ovíparos, ponen huevos. Los huevos tienen una forma característica de barril o de limón, con una doble envoltura y dos mamelones polares muy característicos. Estos huevos son uno de los más lindos de la parasitología, pueden llegar a medir hasta 50 micras y suelen impregnarse de bilis, por eso toman una coloración amarillenta típica. El hábitat de estos parásitos es fundamentalmente el intestino grueso, tanto la zona del colon como la región rectal. Aquí podemos observar dos parásitos adultos. Sobre la izquierda tenemos a la hembra y sobre la derecha al macho. Fíjense esa forma característica de gusano látigo. Y por otro lado, cómo se puede diferenciar macroscópicamente el macho de la hembra. El macho es más pequeño y tiene su extremo posterior enrollado, a diferencia de la hembra que tiene un extremo posterior más grueso y además es de tamaño mayor al macho. En el caso de los huevos, como dijimos, tienen esa forma característica de barril o de limón con una doble envoltura. Fíjense que se nota muy bien la membrana externa diferencial de la membrana interna. Tienen dos mamelones polares muy característicos. Esto se puede observar perfectamente al microscopio. Miden hasta 55 micras y, como dijimos, suelen impregnarse de bilis y por eso tienen esa coloración amarillenta característica. El ciclo biológico de esta parasitosis es un ciclo monoxeno, cuyo hospedador definitivo es el ser humano, y la forma infectante es el huevo larvado de Trichuris. Los gusanos viven adheridos a la pared del ciego del ser humano, o bien en el apéndice, o pueden estar afectando el colon o el segmento terminal del ilion.
La hembra va a poner huevos que van a ser eliminados al exterior junto con las heces. En general cada hembra pone de 200 a 300 huevos por gramo de heces. Estos huevos, al ser expulsados, no están embrionados y necesitan de un periodo entre 2 a 4 semanas para poder desarrollar el embrión. En condiciones de humedad y temperatura favorable, entonces el huevo evolucionará y se va a tornar infectante. Un nuevo hospedador susceptible, un nuevo paciente, contrae la infección al ingerir los huevos embrionados. En el intestino delgado va a quedar libre la larva que va a penetrar en las criptas, que va a permanecer entre 2 a 10 días dentro de esas criptas y luego se va a trasladar al intestino grueso, que es su hábitat, y en 3 meses llegará al estado adulto, copularán y nuevamente las hembras iniciarán la oviposición. Los gusanos adultos llegan a sobrevivir hasta 5 años en el intestino grueso. Entonces, aquí hay que resaltar ciclo monoxeno y forma infectante, huevo larvado, que necesita estar en la tierra para poder ser infectante. Epidemiológicamente, Trichuris trichura es considerado un parásito cosmopolita, aunque su frecuencia es mayor en regiones cálidas y húmedas. En el continente americano se encuentra fundamentalmente en el área norte de América del Sur, ¿sí? Países como Colombia, Venezuela, toda la región de Caribe, América Central. Hay número de personas infectadas que rondan entre el 35 y el 45% de la población. En la República Argentina la prevalencia es variable porque, bueno, se corresponde con la diversidad climática y geográfica del país. Se han encontrado casos en provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en la ciudad de La Plata. Se han hecho algunos reportes y bueno, es importante recordar que hacer el reservorio de Trichuris el hombre, la supervivencia de la parasitosis va a estar asegurada. Por un lado, por el amplio reservorio humano y por otro lado, por esta capacidad que tiene el parásito de oviponer, ¿sí? Entre 2.000 a 14.000 huevos por hembra por día y la larga sobrevida que tienen esos huevos en el suelo. Recordemos que los huevos se van a ver favorecidos en suelos húmedos y cálidos, al abrigo de la luz directa, ¿sí? En presencia de vegetación, por eso en zonas húmedas es donde hay una mayor frecuencia de esta parasitosis. Los huevos sí se van a ver afectados por la desecación, por el frío intenso y por la luz directa. Recordemos que en la materia fecal los huevos no están embrionados y que necesitan embrionarse en el suelo y por lo tanto necesitan condiciones adecuadas. Y en las zonas endémicas la población infantil es la más infectada y contaminada porque contamina con sus heces el ámbito domiciliario y peridomiciliario. Después son los niños fundamentalmente los que por sus hábitos llevan en sus manos los huevos embrionados y luego los ingieren y entonces ahí se crea un círculo vicioso que es muy difícil de interrumpir y que lleva irreversiblemente a infecciones masivas. Hace unos años atrás un informe de la OMS afirmaba que siempre que exista una alta prevalencia de geomintiasis, las condiciones de vida son característicamente pobres. Es decir, es un marcador de condiciones higiénico-sanitarias escasas, es un marcador de pobreza. Por eso la frecuencia de estas parasitosis, esta y otras parasitosis intestinales en poblaciones humanas es considerada, como dijimos, un indicador general del nivel de desarrollo de un determinado país. Y en ese caso, Trichuris trichura es uno de ellos. Respecto a la patogenia y al cuadro clínico, el grado de morbilidad va a estar relacionado directamente con la intensidad de la infección y la principal patología producida por estos tricocéfalos proviene de la lesión mecánica,
que ocurre cuando se introduce la lanceta que tienen en su parte anterior en la mucosa del intestino grueso. Entonces producen lesiones traumáticas que van a causar inflamación local, edema y hemorragia y algunos cambios histológicos. En el caso de infecciones intensas se puede producir la necrosis de células de la mucosa, puede haber entonces reacción inflamatoria inespecífica, se altera el intercambio hidroelectrolítico y el paciente puede presentar diarrea, y si esa infección no es tratada, se puede producir colitis difusa, proctitis y se puede alcanzar el prolapso rectal como forma grave de infecciones por Trichuris trichura. Por otro lado, Trichuris trichura, a través de esa lanceta cortante, lesiona los vasos sanguíneos de la submucosa y puede ocasionar una pérdida de sangre que se calcula aproximadamente entre 3 y 5 microlitros de sangre por gusano por día, y entonces los cuadros de infecciones masivas se asocian con cuadros de anemia ferropénica acompañante. En otras ocasiones, cuando hay una infección poco intensa, el parásito puede dar reacciones inflamatorias inespecíficas que se van a traducir en alteraciones en la dinámica intestinal. Entonces puede haber episodios de constipación y de diarrea asociados y algunos otros síntomas digestivos inespecíficos, como es el caso de meteorismo, dolor abdominal, vómitos. Bueno, es importante también resaltar que, dado el modo de transmisión de esta parasitosis, en general la trichuriosis masiva se observa puntualmente en chicos, ¿sí? En chicos en edad escolar, de ambientes socioeconómicos deficitarios, en un estado de vulnerabilidad, y el daño parasitario se puede agregar a un estado de desnutrición y de otro tipo de infecciones. Todo esto va a contribuir entonces al creciente deterioro del desarrollo cognitivo y pondoestatural de los niños, y en general se concluye con cuadros de astenia, anorexia, episodios disentéricos y prolapso rectal. El diagnóstico de esta parasitosis es a través de métodos directos, por el hallazgo de los huevos del parásito en materia fecal a través del parasitológico seriado, y en ocasiones en donde se quiere correlacionar el número de parásitos con la intensidad de la infección, se pueden utilizar métodos de recuento de huevos para establecer la carga parasitaria. Otros métodos, pero que no son de laboratorio, es la rectosigmoidoscopía, que permite la visualización del parásito, y los métodos indirectos, inespecíficos, como es el caso del hemograma, en donde se resalta la anemia hipocrómica microcítica y la eosinofilia, pueden servir de datos importantes al momento de confirmar el diagnóstico. Respecto al tratamiento, se recomienda el uso de 2 medicamentos, el mebendazol y el albendazol, que resultan eficaces. En infecciones masivas es aconsejable además acompañar la terapia específica con alguna dieta hidratante o proteica para los casos de desnutrición y agregar hierro en el caso de la anemia. Y bueno, es importante resaltar que el control coproparasitológico post-tratamiento es importante también, porque hay casos en los que se presenta una trichuriosis intensa o masiva, en el que no se logra con un primer tratamiento erradicar totalmente a la parasitosis y por lo tanto hay que reiterar la medicación. Respecto al control y a la profilaxis, al tratarse de una geolimintiosis, su control y prevención deberán centrarse fundamentalmente en medidas sanitarias, en educación sanitaria de la población para corregir ciertos hábitos que favorecerán a la transmisión de este parásito. Entonces debe insistirse sobre, por un lado, la importancia del lavado de manos antes de comer, sobre el riesgo infectante al que se exponen si defecan en suelo peridomiciliario, y por otro lado, la importancia de una buena eliminación de las excretas. En zonas endémicas, el tratamiento individual del caso, si no se
resuelven las cuestiones ambientales, como por ejemplo la presencia de cloacas, de agua potable, el tratamiento individual no va a contribuir al control porque ese paciente que va a estar dado de alta, cuando regresa a su ambiente contaminado, se va a volver a reinfectar. Por lo tanto, es muy importante, además de las medidas de control y profilaxis individuales, las condiciones sanitarias, higiénicas y de salud pública en donde habitan las poblaciones susceptibles. Bueno, y nos despedimos con esta frase de Molière que dice que no solamente por lo que hacemos, sino también por lo que no hacemos, que somos responsables. Bueno, hasta la próxima.